Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. En conjunto con mi compañero y grupo conformado por Brian Barros, Miguel Caro, Daniel Nanco y quien les habla Felipe Morales, vamos a presentar nuestra infografía, la cual corresponde a la escala de apreciación. Comenzando primeramente por qué es la escala de apreciación. Este es un instrumento evaluativo que integra aspectos o características que deben ser juzgadas de acuerdo a una escala, la cual nos permite evaluar el grado en el cual se cumple o no con los desempeños esperados por los agentes a lo que se les está evaluando. A esto agregar nuestra cita que fue recuperada del Mineduc, la cual señala que es un buen instrumento para recoger información frente a comportamientos o acciones que queremos observar de manera permanente. Bueno, en cuanto al tipo de instrumento, la escala de apreciación es un tipo de instrumento informal y semi-formal. Primeramente, el informal se utiliza dentro de episodios de enseñanza, la cual posee una breve duración, donde puede utilizarse en diversos momentos en la misma situación de enseñanza y de aprendizaje. El profesor no suele presentarlas a los alumnos como acto evaluativo, por lo tanto, los alumnos no sienten que están siendo evaluados, lo cual resulta ideal para valorar sus desempeños tal y como en ese momento se encuentran. Y pasando a las semiformales, se basa netamente en ejercicio y práctica que realizan los estudiantes como parte de las actividades de aprendizaje, donde la aplicación de estas técnicas requiere de mayor tiempo para su preparación. Y Hernández, JAG 2020, asegura que la escala de apreciación es un instrumento perteneciente a la técnica de observación que permite evaluar conductas, procedimientos realizados por el alumno. Pasando a lo que son las características principales, nos encontramos con que se puede decir que la escala de apreciación es un instrumento mucho más específico. Por ejemplo, en comparación con una lista de cotejo, ya que la principal característica que se desprende de este documento es que busca ver el grado en el cual se logran o no los resultados esperados por los evaluados, que en este caso serían los alumnos, lo que implica que al momento de construir el instrumento debemos enfatizar mucho más en el resultado obtenido. O sea que no solo enfocarnos en si se cumple o no se cumple directamente, sino que debemos prestar atención en el grado en el cual se cumplen los resultados y los factores que influyen en la realización de este. Como podemos ver en la infografía, en la parte de característica principal, nos dice que cuenta con una amplia gama de criterios de evaluación. Es esta misma característica la que nos permite determinar que es un instrumento mucho más específico, ya que se centra no solo en si se cumple o no se cumple con el resultado. Pasando a los tipos, nos encontramos con que existen tres tipos de escalas de apreciación que finalmente se ven al momento de preparar el instrumento de la escala de apreciación. Por ejemplo, tenemos primeramente la escala de apreciación numérica, en el cual se asignan a los resultados esperados diferentes tipos de valores numéricos, y de esta manera se obtiene un promedio. Después tenemos la gráfica, que es muy similar a las que se utilizan, por ejemplo, en las encuestas, en las cuales en vez de números se usan conceptos como el desacuerdo, en acuerdo, etcétera. Y finalmente tenemos la escala descriptiva, en la cual a cada rango que buscamos evaluar se le agrega una breve descripción del resultado que se espera de cada uno de los alumnos. Finalmente tenemos una cita de Padilla en el 2011 que nos dice que lo importante es definir con bastante precisión y sin ambigüedades el fenómeno que se desea evaluar. Bueno, pasando a la utilidad en el campo de la educación física, antiguamente se creía que la educación física solo debía evaluar la condición física de los alumnos, casi como si todos fuesen deportistas, evaluando a través de los distintos tests que existían y exigiendo cumplir esto o tener buenos resultados para obtener una buena calificación. Como propone Martínez en el 2003, quien dice que tradicionalmente se ha considerado la evaluación de la educación física como la mera medición de adquisiciones de habilidades motrices
o la mejora de la condición física en el alumnado a través de los test físicos diseñados para tal fin. Pero al ir pasando el tiempo, se fueron agregando a la educación física nuevas formas de evaluar, donde se fueron basando más en el aprendizaje de los alumnos que en un resultado de un test o de tener una buena condición física, donde la importancia recaía en los objetivos de aprendizaje y en el contenido del currículo. Aquí aparece un tipo de evaluación e instrumento de observación que lleva por nombre la escala de apreciación, la que ya fue definida anteriormente por mis compañeros. Pero a esta, ¿cómo se le puede dar una buena utilidad en el campo de la educación física? La utilidad que se le puede dar en educación física, por ejemplo, puede ser formar diagnósticos de un contenido en específico, llegando a una conclusión de diversos aspectos en los alumnos, y a partir de esto se va trabajando para mejorar el rendimiento. No queremos decir que es la única utilidad que se le puede dar, pero sí un claro ejemplo de cómo puede ser aplicada un tipo de evaluación como esta. Bueno, para dejar más en claro el ejemplo, puede ser que al inicio de una unidad se tome un circuito de habilidades motrices, anotando los diversos resultados en la escala de apreciación, según lo observado y según el criterio del docente. Con esto se podrá realizar una retroalimentación para cada alumno, los cuales deberán ir aprendiendo y mejorando cada vez más de acuerdo a estos mismos resultados. Esta también podría servir como una nota acumulativa al ir observando el progreso de los alumnos cuando se vayan tomando las clases. Y así se puede observar un ejemplo de cómo se le puede dar la utilidad en la educación física. Bueno, esta fue nuestra presentación y gracias por su atención.